Escalofriante revelación. 60 minutos de historias malditas y ocultas de terror en Tijuana. Las calles de Tijuana resuenan con ecos de susurros y sombras que parecen cobrar vida propia. Martín, un joven repartidor de pizzas de 23 años, recorre su barrio en una noche oscura. Las luces temblorosas de las farolas lanzando destellos que apenas iluminan su camino. Su madre, enferma, y su hermana Laura, de apenas 11, lo esperan en un pequeño departamento. La presión de mantener a su familia a flote lo lleva a lidiar con un mundo donde el miedo es el pan de cada día. Pero esa noche, algo extraño se cierne en el aire, una sensación de que el peligro acecha. Mientras conduce su moto, un escalofrío le recorre la piel al recibir un mensaje en su celular. «Estoy cerca». Él se ríe, debe ser una broma de sus amigos, ¿o no? Con cada zancada de su moto la risa se transforma en nerviosismo. Al mirar por el espejo retrovisor, ve un coche desconocido que parece seguirlo. El sudor frío le empapa las manos. Su corazón late con fuerza, como si advirtiera de un peligro que no puede comprender del todo. Las luces del coche se apagan abruptamente y el terror lo inunda. ¿Qué pasa ahí afuera? Al llegar a casa, escucha unos murmullos provenientes de la esquina. Un grupo de jóvenes discutiendo con policías. La desconfianza lo abraza, incluso las autoridades, que deberían brindar protección, parecen ser parte de un mural de corrupción. Retrocede, se aleja del tumulto, y cuando finalmente llega a su hogar, la tranquilidad es inexistente. Hay un desorden extraño en el departamento. La laptop de Laura, abierta y expuesta, deja ver una lista de cosas que solo un intruso podría conocer. ¿Qué está pasando?, se pregunta mientras el aire se espesa, oprimiendo su pecho. Aterrorizado, se mueve con cautela, sintiendo que lo observan. Cada ruido parece amplificarse, y su mente juega trucos, pasos, susurros, o tal vez, espíritus. La angustia se convierte en pánico cuando recibe otro mensaje. «Sé que estás solo, y sé todo de ti». El aliento se le corta, esa escalofriante realidad lo atrapa. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El amargo hedor de la desesperación se vuelve inconfundible. Martín siente que se encuentra atrapado en un laberinto de intrigas, donde cada rincón oculta a un enemigo. La sombra que acecha a su familia parece alargarse, su corazón late con fuerza ante el palpable horror que se cierne sobre ellos. En busca de respuestas, va a hablar con Don Manuel, su vecino anciano. Pero al contarle lo que le ocurre, descubre que el hombre también siente el terror. Sus ojos están llenos de miedo, y murmura sobre antiguos traidores, espíritus que acechan a los inocentes. Y entonces, la realidad se desmorona. Al volver a casa, el terror vuelve. Laura le muestra el documento que alguien dejó abierto. Detalles íntimos, sus secretos expuestos. ¿Quién se atreve a jugar así con ellos? El horror se agudiza. Su mundo seguro se desmorona. Y ahora, no hay refugio en quien confiar. Mientras el silencio se vuelve ensordecedor en su hogar, una última sombra se dibuja en la puerta. ¿Qué vendrá después? La confianza se vuelve un eco distante. El silencio en la casa es abrumador. Martín siente que el aire se vuelve denso, como si algo lo apretara desde adentro. Cada sombra parece moverse, cada crujido se amplifica, resonando en su mente como campanas de alarma. Mira a Laura, su pequeña hermana, con cara de terror, y decide que no puede quedarse allí un segundo más. «Laura, ve al cuarto y cierra la puerta. No salgas hasta que yo diga», le ordena, sintiendo un nudo en el estómago. Ella asiente, pero su mirada es de pura incertidumbre. Martín se siente impotente. ¿Qué puede hacer él para protegerla? Con su corazón disparado, se mueve hacia la sala, donde la laptop todavía parpadea con la luz azul del monitor. La pantalla muestra los secretos que su familia había mantenido, pero hay algo más.
Un archivo titulado La Lista se encuentra abierto. Martín, tembloroso, se acerca y lo examina. Lo que ve lo deja helado. Nombres, fechas y detalles sobre vidas de personas que él conoce, y algunas que nunca había oído mencionar. ¿Quién ha estado vigilándonos?, se pregunta, mientras un escalofrío recorre su espalda. De repente, un ruido sordo proviene del balcón. Su corazón se detiene un instante. ¿Es alguien? ¿O solo su mente jugando malvados trucos? Se dirige con cautela hacia la ventana, sintiendo la mirada del mundo exterior como un peso sobre sus hombros. Cuando asoma la cabeza, ve la calle vacía, pero el coche que lo había seguido está allí, estacionado a cierta distancia, con su motor apagado. La noche parece haberlo engullido todo, pero las luces de la estancia vecinos titilan, como si sortearan el peligro. Martín siente que lo acechan desde todos lados. Cada segundo que pasa, la sensación de ser observado se intensifica. Regresa con Laura, decidido a actuar. «Vamos a salir por la entrada de servicio», susurra, casi como si el simple hecho de pronunciarlas lo delatara. «No podemos quedarnos aquí ya». La pequeña lo mira, y aunque su rostro es una mezcla de miedo y confianza, asiente. Se mueven a tientas en la oscuridad, intentando no hacer ruido. Cuando llegan al pasillo, la sensación de ser perseguido se convierte en algo palpable. Una sombra aparece al final del corredor. Martín la reconoce. Es don Manuel. Su rostro, a pesar de la oscuridad, refleja terror puro. «Martín», su voz tiembla. «Debes dejar la ciudad. Te están buscando». «¿Quién? ¿Por qué?», pregunta Martín. Su voz queda ahogada por el miedo. Los ojos del anciano se ensanchan al mirar hacia la entrada. «Hay cosas que han despertado, antiguos enemigos. No puedes confiar ni en tu sombra». Un estruendo repentino hace que todos se detengan. La puerta principal se abre de golpe y el frío entra en la casa. Martín siente que el mundo se detiene. La figura en la entrada tiene un aspecto que le resulta familiar, pero el resplandor de las luces de la calle apenas revela su rostro. «Martín», susurra esa voz en la penumbra. «Regresamos por ti». El pánico lo envuelve mientras una risa retumbante llena el aire, repitiendo su nombre con eco. La ansiedad aprieta su pecho y su mente se desata en una tormenta de preguntas. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué quieren de él? La presencia oscura que se avecina hace que su corazón se detenga, y justo cuando la figura da un paso adelante, Martín se da cuenta de que no hay salida. La noche promete un destino aterrador, y cada latido de su corazón resuena con la certeza de que la verdadera pesadilla apenas comienza. ¿Estará preparado para confrontar lo que viene? Martín siente que la respiración se le acelera mientras la figura avanza lentamente hacia él. La risa retumbante se reduce a un murmullo casi inaudible que le eriza la piel. Su mente revuelve recuerdos de historias contadas por su abuela, de generaciones que siempre hablaban de un oscuro pasado y de deudas no saldadas. La entrada ahora es un túnel de sombras, donde cada paso que da la figura es un eco en su cerebro. «Martín», grita don Manuel, que logra dar un paso fuera de la penumbra. «No te acerques a él». Su voz suena ronca y desgarrada. Con ese grito, el pánico se apodera de Martín y echa a correr hacia la entrada de servicio, donde la madera chirría peligrosamente bajo sus pies. «Laura», suena su propia voz, ahogada por el miedo, resonando en el eco de la casa. Los pasos detrás de él son más rápidos. La figura en la entrada ya no es solo una sombra difusa, ahora es una presencia palpable que parece desmaterializarse y volver a materializarse en forma de humo oscuro. Martín siente un frío helado recorrer su espalda, paralizando sus músculos. «Martín, corre», grita don Manuel mientras se lanza hacia la figura, pero es como intentar atrapar un fantasma con las manos. Martín no espera más. Con su corazón latiendo a 1000 por hora, abre la puerta de servicio y se lanza a la oscuridad del pasillo estrecho. Siente la textura áspera de las paredes, la humedad avanzando en cada paso, y por un instante se pregunta si este es el camino correcto.
Sin embargo, no hay tiempo para dudas. Laura espera en su habitación y él tiene que protegerla. A medida que avanza, el aire se vuelve irrespirable, cargado de un olor a moho y algo más, algo que hizo que sus entrañas se retorcieran de asco. La casa parece estar viva, un organismo que respira en sus entrañas. Cada rincón guarda secretos y espectros de un pasado que no puede comprender. La risa retorna, pero esta vez es un eco de su propio miedo. Ella está aquí, nosotros estamos aquí, Martín. Cierra la boca, grita enloquecido, sabiendo que es inútil. Se siente como un niño atrapado por un monstruo que siempre supo que existía, pero que nunca había tenido la valentía de enfrentar. Al llegar a la habitación de Laura, empuja la puerta con fuerza. Para su sorpresa, ella está sentada en la cama, los ojos abiertos como platos, completamente inmóvil. ¿Laura? Su voz suena en un susurro. La pequeña lo mira, pero hay un vacío en su mirada que lo aterra. ¿Qué pasa? La niña señala al rincón oscuro de la habitación. Allí, entre las sombras, algo se mueve. Una figura deforme, los contornos apenas visibles, se dibuja, medio disuelta en la penumbra. «Él quería hablar contigo», murmura Laura, su voz escalofriante, como si fuera posesa. Martín siente que las paredes de la habitación se cierran a su alrededor. «No, no, no», grita desesperado, tratando de retomar el control, pero su cuerpo no responde. De pronto, un grito desgarrador resuena en la casa, como un eco de una agonía lejana. Don Manuel ha sido atrapado. La figura oscura deja de moverse lentamente, y de repente se lanza hacia la cama, desapareciendo entre las sombras. Martín siente que su corazón se detiene. «¡Laura, corre!», grita, pero ella permanece petrificada, sin moverse, los ojos fijos en la oscuridad. La tensión es insoportable. En un último intento desesperado, Martín se lanza hacia la ventana. «¡Despierta!», grita, mientras la sombra parece tragarse su voz. Las luces de los vecinos parpadean, manchando el ambiente de un azul trémulo. En el caos de su lucha interna, Martín comprende que no solo tiene que salvar a Laura, sino también afrontar lo que viene. La ventana está abierta, debe elegir entre saltar a lo desconocido o enfrentar lo que lo percibe. El tiempo se congela en un instante de terror palpable. Un estruendo inhumano irrumpió el silencio, y en ese último instante, Martín siente un estremecimiento a su alrededor. Solo hay oscuridad, y su nombre, susurrado con desesperación. «¿Qué harás, Martín? ¿Te atreverás a cruzar la línea?». La pregunta queda colgando en el aire, como la fragancia de lo que una vez fue su hogar, y la verdadera pesadilla apenas comienza. ¿Tendrá el valor suficiente para mirar a los ojos del monstruo que espera en la sombra? La ventana se abre de golpe, y un viento helado se cuela en la habitación. Martín cierra los ojos por un momento, tratando de reunir fuerzas, pero el aire que respira está impregnado de la densidad del horror. El sonido de las sirenas de una patrulla distante lo recuerda de alguna manera que el mundo sigue. Transforma nuevamente, revelando el relámpago amarillo en sus ojos. Pero quizás deberías preguntarte, ¿quién o qué deberías realmente salvar? Esa pregunta se queda flotando en el aire, y Martín siente que la oscuridad se hace más espesa, como si de verdad estuviese a punto de ser engullido. Un brillo se asoma en la ventana, pero no es un alba prometedora, sino un indicio de lo que vendrá, la inminente llegada de algo más oscuro. ¿Logrará Martín enfrentar su miedo y salvar a Laura antes de que la sombra consuma todos sus recuerdos? La respuesta parece más distante que nunca. El aire frío se espesa y lleva consigo un súbito silencio que resuena en los oídos de Martín. Es como si el mundo se hubiera detenido solo para observar su lucha. Sus manos sujetan con fuerza las de Laura, pero una rara sensación de aislamiento lo envuelve, como si estuviera atrapado en un cristal invisible.
A su alrededor, la figura oscura se retira momentáneamente, dibujando un rastro de sombras alargadas que parecen danzar en la pared. «¿Qué quieres de nosotros?», pregunta Martín, la voz ronca y temblorosa. La respuesta de la sombra es una risa siniestra, eco ingrávido que se conjuga con su angustia. «¿Tan sencillo crees que es, Martín? Deseo más de lo que imaginas», resuena la voz, clara y profunda. La pureza de un alma inocente y la valentía de quien desearía salvarla. Martín siente que sus rodillas tiemblan. «No puedes, no te lo llevaré». Sus ojos se llenan de lágrimas, no solo por el miedo, sino por la desesperación de no saber si hay esperanza. Laura sigue inmóvil, sus párpados plácidos en contraste con la tormenta que sacude a su hermano. Las visiones regresan. Esta vez trae consigo imágenes de su infancia, tardes de verano, risas en la casa, momentos que se desvanecen como humo en la niebla. Pero todo se ahoga en el horror cuando ve lo que se oculta tras las sombras de esos recuerdos. Siluetas que emergen como ecos ya olvidados, rostros de aquellos que había perdido, manchados por un sufrimiento que aún persiste. «No», grita, tratando de concentrarse. «Esas cosas no son reales, son solo recuerdos. Y sin embargo los llevas contigo, al igual que el miedo que has cultivado», responde la sombra, acercándose una vez más. Cada paso que da, el mundo a su alrededor se descompone, como si la gravedad misma se negase a mantenerlo unido. Martín puede sentir el calor en su pecho incrementarse. Es la furia y el amor que guarda por su hermana. Se ergue, sacando fuerzas de donde no creía que quedaban. «Laura, mira a mí». La desesperación en su voz busca romper el trance. «Despierta». Pero los ojos de Laura siguen vacíos, como espejos que reflejan un abismo. La figura se ríe aún más, un sonido que hace eco en el pecho de Martín, robándole el aliento. «Mientras tú luchas, ella se adentra en mi mundo. Puedes ser valiente, pero eso no cambiará la verdad». Las palabras se cuelan en su mente como hilos invisibles. El terror anida en el fondo de su alma y siente cómo una fría realidad empieza a asomarse. Si no logra traerla de vuelta, perderá todo. Con cada segundo que pasa, más se va la luz de Laura. Se agacha ante la cama, toma su cabeza entre sus manos y mira profundamente en sus ojos sin vida. «Despierta», repite, su voz ahora quebrada, casi un susurro. «Despierta, hermana, aún hay tiempo». La sombra se divierte, observando con avidez el desespero de Martín, hasta que, con una rapidez inesperada, extiende una mano. El aire se siente eléctrico, la figura oscura toca el rostro de Laura, y en ese instante, una oleada de oscuridad se derrama sobre la habitación. Martín siente el frío rasgarlo, como si el alma misma de su hermana estuviera siendo arrancada. «No», grita, pero el eco se pierde entre la negrura. Un brillo helado envuelve a Laura, difuminando su figura en el aire. Martín se da cuenta de que hay algo más, un susurro de su propia mente que empieza a destellar en su conciencia. «Hazlo, sacrifica lo que necesites». La pregunta de la sombra resuena en sus oídos, pero eso no importa ahora. Con un último respiro profundo, la decisión se cristaliza en su mente. «Haré lo que sea necesario». A medida que el aire se vuelve más denso, la figura oscura retrocede un paso. La batalla no ha terminado. Martín siente el poder creciente en su interior, fuego en su sangre. ¿Podrá lo que queda de él lograr liberar a Laura y enfrentarse a la sombra que amenaza todo lo que ama? Pero justo cuando su determinación gana fuerza, una luz desgarradora estalla en la habitación, forzando a Martín a cerrar los ojos. Cuando abra los ojos, la realidad habrá cambiado para siempre. El calor de la luz lo envuelve como un abrazo ardiente, pero el resplandor es inquietante, casi como si la habitación misma estuviera viva, observándolo. Martín titubea un momento, sintiendo cómo una nueva ola de miedo le recorre la columna. Una convicción de que lo que ha sucedido no es ni un sueño ni una pesadilla. Es una transformación.
Cuando finalmente abre los ojos, la habitación ha cambiado. Las paredes, antes cubiertas de sombras, ahora pulsan con una luz tenue. Las sombras parecen haberse contraído, como si la figura oscura hubiera sido empujada hacia los rincones, escondiéndose de alguna fuerza mayor. «Laura», grita, buscando su rostro en este nuevo panorama. Ella sigue ahí, pero su presencia se siente más distante, más fría. Una bruma gris cubre su piel delgada como papel de arroz. Sus ojos, aunque aún cerrados, emiten un leve resplandor, como si en ellos se forjara una batalla interna. Martín siente un tirón en su corazón, una mezcla de esperanza y desesperación. De repente, un sonido resonante interrumpe sus pensamientos, un crujido, como si algo estuviera desgarrándose. Martín gira hacia la puerta, su cuerpo tenso, cada músculo preparado para correr, pero las piernas parecen estar pegadas al suelo. «¿Quién está ahí?», llama, su voz más firme de lo que se siente en su interior. No hay respuesta, solo ese crujido persistente y un murmullo lejano que gime como un lamento. El sonido parece arrastrarse, como si también estuviera acercándose a él, retorciéndose entre el aire cargado de electricidad. Se acerca a la puerta, su corazón palpitando rápidamente. La luz que antes había llenado la habitación parece ahora ser absorbida por la penumbra que se arremolina en el pasillo. La figura oscura no ha desaparecido, se ha vuelto más astuta, más silenciosa. «¡No!», grita, recordando las palabras que había escuchado antes, las verdades amargas de la sombra. «No te la llevarás, no lo permitiré». Las paredes tiemblan a su alrededor y sus palabras resuenan, convirtiéndose en un eco que reverbera en el aire. Pero la sombra responde, no con palabras, sino con una vibración, una ola de frío que atraviesa su ser, dejándolo casi sin aliento. La presión aumenta, como si la oscuridad misma quisiese devorar su voluntad. «Solo un sacrificio más», murmura el eco, y Martín siente que el frío amenaza aplastarlo, drenando su humanidad, su identidad. «No», se niega, apretando los puños, su rabia volviendo a encenderse. Al hacerlo, nota algo metálico y frío en su mano, una pequeña medalla que siempre había llevado con él, una reliquia familiar, el símbolo de su conexión con aquellos que había perdido. Esto podría ser suficiente, reflexiona, pero el miedo lo atrapa de nuevo. Sacrificarlo todo por su hermana, ¿ese es el precio a pagar? Con el peligro acechando y el tiempo corriendo, se da cuenta de que tiene que elegir. No solo entre su vida y la de Laura, sino también entre el amor y el miedo que lo consume. «Laura, aguanta», susurra al aire, la luz de su esperanza temblando en su pecho. Pero en ese instante de duda, la sombra se hace más presente, acercándose, rozando su piel con una promesa de oscuridad. Ver la figura oscura, con sus ojos resplandecientes y una sonrisa retorcida, parece confirmar su peor miedo. La sombra se alimenta de su incertidumbre. «Es hora, Martín, este juego ha terminado». Y al pronunciar esas palabras, comienza a deslizarse hacia él, dejando una estela de frío inaudito. Martín comprende que la lucha final está a punto de comenzar. En un último intento de resistencia, levanta la medalla, su única conexión con la luz, y se prepara para el enfrentamiento. «¿Qué estás dispuesto a perder por amor?», reta la sombra, mientras la habitación se vuelve más oscura y el aire se llena de un terror palpable. El tiempo se detiene, la pregunta queda flotando en el aire, y Martín se da cuenta de que no solo está luchando por Laura, sino también por su propia alma. Con el corazón palpitando en un ritmo frenético, Martín se enfrenta a su destino. ¿Logrará proteger a su... o caerá en el abismo de la desesperación? La amenaza se cierne, y lo peor está por llegar. Un estremecimiento sacudió la habitación al acercarse la sombra, y la temperatura bajó drásticamente. Martín sintió cómo su respiración se hacía pesada, como si el aire mismo tratara de escapar de sus pulmones. Era un momento de decisión, un instante que podría marcar la delgada línea entre la esperanza y la desesperación. «¡No!», gritó con todas sus fuerzas, aferrándose a la medalla, su último vestigio de luz.
La sombra se detuvo, como si esas palabras tuvieran un peso que la paralizaba. La sonrisa retorcida desapareció por un instante, pero inmediatamente volvió a manifestarse con un brillo cruel. Las palabras son solo un eco, Martín, un eco que se pierde en la oscuridad. Martín sintió una punzada de desesperación. Sabía que su voz, aunque poderosa, no era suficiente para combatir el avance de esa entidad sombría. Debía encontrar otro modo, otra estrategia. La habitación parecía arremolinarse a su alrededor, un torbellino de luz y oscuridad que le mareaba. «Maldición», murmuró para sí mismo, tratando de pensar con claridad. Recordó los relatos sobre la medalla, cómo su madre le había contado que poseía un poder ancestral, una conexión con sus antepasados que podía proteger a los que luchaban por amor. Sin pensarlo 2 veces, lanzó la medalla al aire. En el momento en que la reliquia alcanzó su punto más alto, brilló intensamente, y un rayo de luz cortó la oscuridad, revelando por breves instantes las paredes de la habitación, repintadas por una bendición olvidada. «Ahora, Laura», gritó dirigiéndose a su hermana inmóvil. Su voz resonó en la habitación como un recordatorio de su lucha. El tiempo pareció detenerse mientras la sombra, sorprendida, dudaba. Fue un instante, un chisporroteo de potencial que podría cambiarlo todo. Sin embargo, al instante se desató un estruendo. La sombra, enfurecida, extendió sus manos hacia Martín. Gritos desgarradores surgieron de las paredes, como si las almas perdidas de aquellos que había atrapado clamaran por ayuda. La luz de la medalla comenzaba a desvanecerse, luchando contra la marea de oscuridad. «Martín, ayúdame». La voz de Laura se escuchó débil, apenas un susurro, pero ahí estaba, llenando el vacío con su desesperación. «No te rindas, Laura, estoy aquí, te salvaré», respondió, sabiendo que la lucha era tanto por ellos como por aquellas almas atrapadas. Martín dejó que sus instintos lo guiara. Cerró los ojos, respiró hondo y con toda su fuerza corrió hacia la sombra, empujando la medalla hacia ella, incapaz de dejar que la oscuridad se llevase su última esperanza. «Eres tú quien no tiene poder sobre mí», bramó, sintiendo cómo la luz extraída de la medalla comenzaba a rebotar en la oscuridad. Pero de forma inesperada, la sombra se dividió, 2 figuras emergieron de la nada. Una se parecía a Laura, pero con el mismo brillo turbio de la sombra. La otra representaba un aspecto humano, uno que Martín reconoció de su infancia, su madre. Un terror frío se instaló en su corazón. Las facciones de su madre parecían una máscara de desesperación y dolor. «¿Qué te han hecho?», preguntó, atónito. La visión de su madre disuelta en la sombra lo llenó de horror. «Todo sacrificio viene con un precio, hijo», hablaba la figura, su voz mezclándose con el eco de la oscuridad. «Decídete, o perderás a la vez a tus 2 seres más queridos». Martín se quedó paralizado, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo sus pies. Miró a ambas figuras, su corazón desgarrándose en angustia. ¿Con quién debía luchar? La presión del tiempo aumentaba, cada segundo se sentía como un grillete en su pecho. Sin rumbo claro, su mente buscaba una salida. Si liberaba a una, ¿perdería a la otra? Su pecho se oprimía mientras las sombras reían enloquecidamente a su alrededor. La elección era clara pero devastadora. ¿Quién quedaría con vida después de su decisión? ¿Y qué oscuro poder alentaba a las sombras a jugar con su destino? La revelación se instaló de golpe, revelando caminos oscuros que nunca había imaginado. «Martín», comenzó Laura, con una voz que sonó más distante que antes. «¿Por qué?». El tiempo se comprimía en un instante insostenible y aterrador. «¿Qué harás?», exclamó su madre, sus ojos llenos de un dolor que lo atravesaba. La sombra se acercó, hambrienta de respuestas y de sacrificios. «Es hora de decidir. ¿A quién eliges salvar?». Martín supo que el momento de la verdad había llegado, forzándolo a enfrentarse no solo a la oscuridad externa, sino también a la que anidaba en su interior. Y en ese salto al abismo, el silencio se tornó ensordecedor. Mientras la presión del horror lo rodeaba, el verdadero terror emergió.
no solo perder a Laura o a su madre, sino sus propios principios y su humanidad misma. El sacrificio definitivo estaba por venir. La sombra giró a su alrededor, riendo, como si disfrutara del tormento de Martín. ¿No crees que tu decisión será la más difícil de tu vida? Ni siquiera sabes qué te depara tu elección, susurró, con una voz que sonaba como el crujir de ramas muertas. Martín sintió que el tiempo se deslizaba por sus dedos. Los recuerdos de su infancia se entrelazaban con la agonía del presente. Los juegos en el jardín, las historias de terror contadas a la luz de una vela, y sobre todo, la risa de Laura. Una lágrima se deslizó por su mejilla, pero no había espacio para la debilidad. «Martín, por favor», suplicó Laura, su figura distorsionada tambaleando entre la luz y la oscuridad. «No dejes que te lleve». El eco de su voz vibraba en la habitación, y el miedo se mezclaba con la desesperación. te elijo a ti», exclamó, lanzando el corazón como un dardo hacia su hermana. Pero al hacerlo, la imagen de su madre se tornó más visceral, su rostro se contorsionó en un grito silencioso. Un dolor palpable atravesó a Martín. En su elección, algo profundo se rompió. Un error, rió Sombra, escurriéndose más cerca, su aliento helado rodeando a Martín. ¿No te gustaría conocer la verdad detrás de sus sombras? Las paredes comenzaron a vibrar, y Martín sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. Las figuras de Laura y su madre se acercaron, pero había algo más, una presencia adicional que asomaba desde las esquinas de la habitación, un círculo de oscuridad donde se escondía lo peor. Martín se quedó paralizado, atado por el miedo mientras sus figuras más amadas se distorsionaban, sus rostros cambiando a seres extraños, llenos de tristeza. «Todo sacrificio, un precio», repitió su madre, con un tono que se volvía más distante. La figura de Laura pareció encogerse, su luz luchando contra la oscuridad, pero la presión de las sombras casi la apagaba. «En el fondo, tú decides». Martín sintió un sudor helado recorrer su espalda. Debía pensar rápido. Se acordó de las enseñanzas de su madre, de cómo siempre había hablado sobre la luz y la oscuridad, de cómo debían coexistir. La medalla, con su brillo perdido, era solo un símbolo. El verdadero poder residía en la conexión que ellos compartían. «Soy más fuerte que esto», gritó, levantando los brazos, intentando reunir toda su energía, todo su amor por ambas. «Elijo la luz, elijo la esperanza». Súbitamente, la habitación estalló en un torrente de luz, un chorro que desbordaba el miedo y la desesperación. Las sombras se contorsionaron, gritaban, pero Martín seguía firme, sintiendo cómo la luz se expandía desde su pecho, atravesando la oscuridad. Pero justo cuando el aire se hacía denso y chispeante, un nuevo grito ahogado penetró en sus oídos. «¡Martín!». Era Laura, más potente que nunca. La desesperación la envolvía como una oscuridad encarnada. Justo detrás de ella, su madre parecía luchar contra una tormenta invisible. «¡No!». A medida que la luz saturaba la habitación, una nueva sombra se abalanzó sobre él, más oscura y voraz que las anteriores. «Tú no eliges nada», rugía. Esta sombra era diferente, presentaba una forma femenina, grotesca, imponente. Un rostro que Martín reconoció de memoria. Era el reflejo distorsionado del amor maternal, pero ahora estaba lleno de rabia. «Tu sacrificio será el más grande. Te tomaré todo lo que amas». La voz era como un eco de pesadilla, duplicando la angustia que ya sentía. Martín se sintió romperse en 1000 pedazos. La presión de la elección era ahora un crisol de horror.
Las figuras de Laura y su madre vacilaban entre la luz y la oscuridad, y la nueva sombra parecía alimentarse de su desesperación. Martín sintió que le temblaban las manos, que se estaba hundiendo en una grieta entre dos mundos. Finalmente comprendió, debía arriesgarlo todo, no podía rendirse. La verdad se manifestaba, el sacrificio no era elegir, sino unirse. Luz de mis ancestros, que esta batalla se pele con amor, gritó, extendiendo su mano hacia ellas. La habitación estalló en una luz cegadora, y antes de que pudiera entender lo que sucedía, un grito desgarrador resonó, cortando la oscuridad como un cuchillo. Mientras caía en ese abismo de luz, el terror rugía a su alrededor. «Martín», susurraron al unísono las voces de Laura y su madre. Y justo antes de caer, la verdad lo atrapó. ¿Qué precio pagarás por mantenerlos unidos? Ahora solo quedaba oscuridad, y aunque había luchado, la batalla aún no había terminado. Con su corazón latiendo frenéticamente, un nuevo desafío se nubla en el horizonte. La oscuridad lo envolvía, un manto pesado que absorbía el último atisbo de luz. Martín sintió cómo su corazón latía con fuerza, retumbando en sus oídos, como un tambor que anunciaba un final inevitable. Aquella sombra enorme y voraz lo observaba, un remolino de tristeza y cólera que parecía nutrirse de su temor. «¿Dónde estás, Martín?». Susurros en susurros, ecos de voces conocidas y queridas emergían de la nada, desgarrando su conciencia. Eran las voces de su madre y Laura, pero distorsionadas, mezcladas con el llanto de antaño. «Necesitamos que te quedes, por favor». «¡Cállense!», gritó, abrumado. No podía soportar la angustia que le producía verlas así, luchando en un campo de sombras. Pero al hacerlo, la sombra femenina se acercó, su rostro deformándose en una mueca burlona. «No tienes el poder que crees, querido niño. La luz solo sirve para revelar la oscuridad que llevas dentro». Martín cayó de rodillas, sintiendo que el suelo se tragaba su fuerza. «Soy más que miedo», exclamó, pero su voz se perdía en el abismo. Intentó recordar la calidez de la risa de Laura, los abrazos de su madre, los momentos buenos. Sin embargo, ahora solo había terror y desesperación. La sombra se reía, resonando como un eco en la penumbra. «Tus recuerdos son un lastre, lo sabes. Tienes que dejarlo ir. Todo por ellos». Martín apretó los puños. «No te lo permitiré, no tomarás nada de mí». Su voz temblaba, pero la rabia lo impulsaba, y comenzó a buscar dentro de sí, tratando de encontrar la luz que había invocado antes. La medalla que llevaba colgada al cuello vibraba, como si vibrara con su dolor, como si le recordara su herencia. «¿Qué te has convertido, Martín?», la sombra preguntó, acercándose. Su forma oscilaba, como una llama que danza entre corrientes de aire tibio. «Te has hundido en la culpa desde que te llevé a elegir». El recuerdo de Laura enfrentando esa misma sombra le atravesó la mente como un rayo. Sabía que la clave estaba en no luchar solo, en no sentirse aislado. «Yo no estoy solo», resonó su voz, más firme esta vez, y sintió una calidez en su pecho, un eco de la luz que una vez había brillado. «Con cada sacrificio viene una unión, soy parte de ellas». Las figuras de su madre y Laura comenzaron a resplandecer desde el fondo de la oscuridad, buscando salir. «Martín, no te detengas», rogaron ellas, su brillo revitalizándose con su fe renovada. «Nuestras almas se entrelazan en la luz, nunca estarás solo». La sombra emitió un grito desgarrador, un sonido que pareció hacer temblar las cuevas. Mismas paredes de aquel lugar,
No, esto no es posible. Empezó a desvanecerse, sus bordes desdibujados ante el brillo creciente de Martín. Pero no era suficiente. Necesitaba ser más fuerte. «Toma todo lo que soy», gritó con todo su ser, sintiendo cómo el amor por ellas crecía desbordando su pecho. «Estamos unidas en esta lucha». La luz estalló de nuevo, más intensa que antes, cubriendo cada rincón oscuro. Martín se levantó, los brazos extendidos como una ofrenda, pero la calma fue efímera. La figura de la sombra, ahora disminuida, pero aún amenazante, se mantenía al borde de la luz. No creas que esto ha terminado. La oscuridad nunca olvida. Un viento helado recorrió la habitación y una sensación de peligro inminente envolvió a Martín. Un instante después, sintió que algo más emergía de la oscuridad, como si un secreto definitivo estuviera a punto de revelarse. Cuerpos se movían más allá de las sombras, figuras familiares que parecían salir de una pesadilla. Martín respiró hondo, el frío en su pecho aumentando. ¿Qué es esto? Y justo antes de que la ola de sombras lo cubriera por completo, la voz de su madre rompió a través del eco siniestro. «Recuerda, hijo, lo peor está por venir». La oscuridad lo tragó, y el verdadero horror se revelaría en un instante. ¿Qué monstruo acechaba en el corazón de sus peores miedos? Martín se encontró en un espacio oscuro y vacío, donde el silencio era ensordecedor. La sombra de su madre y la figura distorsionada de Laura seguían con él, y aunque ya no parecían una amenaza, el miedo palpable en el aire se sentía como una manta pesada. «¿Dónde estamos?», murmuró, su voz resonando contra las paredes invisibles de aquel lugar. Un eco lejano le respondió: «En el umbral entre la luz y la oscuridad. Aquí es donde las decisiones son la clave», dijo la voz de don Manuel, resonando en su conciencia. Lo que había escuchado de él antes tomó sentido ahora. Era un espacio donde cada elección tenía consecuencias, cada acción se reflejaba como un espejo. Martín profundizó en su mente, buscando lo que realmente le importaba. «No puedo dejar que esto termine así. Debo salvar a Laura, a mi madre». El frío en su pecho se tornó en fuego, una determinación naciente alimentada por el amor, la protección y la esperanza. La figura de la sombra se difuminó ante él, adoptando formas incomprensibles que lo atormentaban con recuerdos dolorosos. Una y otra vez, Martín vio fragmentos de su vida, gritos de desesperación, el llanto de su hermana y el rostro cansado de su madre atormentado por el sufrimiento. Y más doloroso aún, aquellas sombras de sus seres queridos distorsionadas, revelando la lucha interna que había despreciado en su propia vida. «¡No!», exclamó, luchando contra la confusión. Recordó cómo su madre había hablado del amor, de la fortaleza en la unión familiar. El amor es más poderoso que cualquier sombra. Juntos podemos vencer esta oscuridad. Un destello de luz brilló en su interior. Con cada latido, recordó todos esos momentos felices que había compartido con Laura y su madre. Se rodeó de esa luz, evocando los recuerdos, dejándolos fluir a través de él. Su corazón ardía con la certeza de que podía salvarlas. La sombra, sintiendo su poder crecer, se retorció en el aire. «Tu luz no es suficiente, Martín. La oscuridad siempre encuentra una forma de reclamar lo que es suyo», susurró, burlona. Pero él no se rendiría. Con un grito que desgarró el silencio, alzó su mano hacia la figura oscura. «Te rechazo, no tengo miedo, no te dejaré llevarme, ni a mi madre, ni a Laura». Como si su desdén las revistiera de valor, las imágenes de su familia comenzaron a brillar, sus figuras emergieron. Eran sólidos, un testimonio del amor que había atesorado. «Estamos contigo, Martín, siempre te protegeremos», gritaron, fusionándose en una sola luz. La amalgama de amor se proyectó hacia la sombra, rompiendo la oscuridad que había mantenido cautivas a sus almas. Una reacción en cadena provocada por su lucha se desató. La luz crecía, desbordándose de su corazón, transformándolo todo a su alrededor. Martín, ahora un faro en la oscuridad, se lanzó sin dudarlo hacia la sombra retorcida. Cuando el impacto ocurrió, todo alrededor estalló en un brillante brillo que lo llenó de calidez.
La sombra comenzaba a desvanecerse y con su último aliento emitió un grito desgarrador. «No puedes escapar, siempre regresaré». Martín, sin embargo, sentía que había liberado a su familia. En medio de un torbellino de luz, percibió que estaba volando hacia un nuevo amanecer, donde las sombras no podrían alcanzarlo. Sus ojos se abrieron al brillante sol que iluminaba el horizonte. De pie, la casa esperó intacta. «¡Laura, madre!», gritó. Ellas aparecieron, con sonrisas resplandecientes, contrastando con la angustia que habían compartido en la oscuridad. «Estamos aquí, Martín, lo hemos logrado». La risa de Laura llenaba el aire y sus ojos chispeaban con vida. Martín sintió un renovado amor por ellas, como la calidez de un abrazo que tardó en llegar, pero que jamás se desvanecería. No podrían tocarlo de nuevo, no mientras su vínculo se mantuviera fuerte. La sombra había sido derrotada por la luz de lo que realmente significaba ser una familia. Mientras se unía a su hermana y su madre, la lucha quedó atrás. «Estamos juntos, y eso es lo que importa», dijo Martín, sonriendo con la certeza de que el amor siempre ganaría en su vida, por siempre. Necesitas suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a llegar a más amantes de historias como esta. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión.